En esta tarde hay una palabra para tu vida, hay una palabra de esperanza que sé que va a ser compartida en estos momentos. Yo te voy a invitar a que abres tu corazón, porque esto acaba de comenzar y Dios quiere hacer cosas tremendas en esta tarde, en este lugar. Amén. Sí, ¿cuántos vinieron con expectativa? ¿Cuántos vinieron con un corazón abierto para decirle: Señor, yo sé que hay un milagro para mi vida? Amén. Sí, hoy tenemos con nosotros al evangelista Pablo y también a su esposa. Por favor, pónganse de pie para que puedan dar un aplauso de cariño a ellos. Sí, bienvenidos. Y voy a pedirle al hermano Pablo que pase por aquí. Por favor, comparte la palabra. Es un hermano que Dios está usando, la verdad. Si algo está usando el Señor es con palabra. Y cuando ora por las personas, hasta él mismo se sorprende de lo que Dios puede hacer por medio de su oración. Con que abre tu corazón de par en par, porque en cualquier momento, ¿sí? Sea en el tiempo de la palabra o quizá en el tiempo del llamado en el altar, Dios puede hacer algo sobrenatural en tu vida. Amén. Quizá algo que tú dices es imposible, pero en esta tarde no hay imposible para aquel que está en medio de nosotros, que es Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pablo, dale para adelante. Gracias, Manuel, por la invitación. Totalmente de acuerdo con el pastor. Dios se puede mover en cualquier momento ahí en tu vida. Todo depende de ti. Lo que el Señor tenía que hacer, ya lo hizo en la cruz del Calvario. Estábamos clamando ahí por dame de beber, y el Señor ya nos dijo: si tienes sed, ven y bebe. Ven y bebe. O sea, no quiere regateos. O sea, el Señor ya tiene la fuente ahí dispuesta. Y por el hecho de que Él está aquí, y quiero enfatizar en esto porque puede sonar como rutina evangélica que decimos: el Señor está aquí. ¿Sabes lo que nos pasa? Que la mayoría de las veces no lo creemos. Si creemos que Él está aquí y hay una necesidad en tu vida, se puede solucionar ahí así. Así se puede solucionar. Todo depende del que cree. No depende si Él lo hace, si no lo hace. Luego vamos a estar viendo gente que se acercó al Señor, con qué sencillez se acercaban y cómo recibían. Dice, bueno, ¿y dónde estaba el misterio? Estaba el misterio en que creían. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Bueno, todos sabemos que el Señor Jesucristo vino para reconectar la humanidad con el Padre, porque la humanidad se había desconectado del Padre por causa del pecado. Y Él tuvo que venir y tuvo que enfrentar una cruz. Y hay que pararse aquí, porque aún los hijos de Dios no le damos el valor que esto tiene y a veces coqueteamos con el pecado. Jóvenes, adultos, ancianos, nos permitimos coquetear con el pecado porque no sabemos la gravedad del pecado. Y la gravedad del pecado se mide según el precio que hubo que pagar para solucionarlo. Pero esta humanidad en la que estamos y de la que venimos, digamos, de la trayectoria que tuvimos antes de conocerle, estamos tan contaminados de que se puede jugar con esto, con aquello. Y el diablo consiguió engañar a Adán y Eva. ¿Tú sabes lo que le robó el diablo a Adán y Eva? El temor de las consecuencias. Porque Dios es tan bueno que no solamente creó a Adán y Eva con unas características especiales a imagen y semejanza de Dios y lo puso allí lleno de santidad y caminaba con él en el huerto, sino que él puso la palabra en el corazón de Adán y Eva y le dio la advertencia de las consecuencias. Y enfatizo esto para que tomes nota y pongas esta palabra en tu corazón, porque te puede librar en tu vida. Le robó las consecuencias que Dios le había dicho: si pecas morirás. Cada vez que pecamos, algo muere en nuestra vida. Algo muere de la voluntad de Dios, algo muere del propósito de Dios. Y claro que Dios nos puede restaurar, pero mira la restauración de Adán, ¿por dónde va? Veamos la historia. Veamos las consecuencias. Que sí, que Dios nos va a restaurar, pero mira las consecuencias. Aplícalo a tu vida, lo tengo que aplicar a mi vida. ¿Para qué? Para aborrecer el pecado, como dice la Escritura.
despojémonos de todo peso. Iba a traer una mochila para haberla tirado, pero bueno, es igual. Imagínate que tiro una mochila del peso y del pecado que nos asedia, puesto los ojos en Jesús. ¿Para qué? Para poder correr la carrera que tenemos por delante. El pecado es el peor enemigo que tiene el ser humano. El Señor Jesús tomó de una historia que había sucedido con Moisés, cuando en un momento determinado estaba el pueblo de Israel en una zona que estaba llena de serpientes venenosas. Al que le picaba la serpiente se moría. Entonces Dios le dio un remedio a Moisés y le dice, mira, vamos a hacer un milagro. O sea, si ellos creen en la palabra que le vamos a dar, van a recibir el milagro. Vamos a levantar una serpiente en un palo ahí, alto, que se vea desde todo el lugar donde ellos trabajan, donde ellos se mueven, y cuando le pique la serpiente, si miran cuando le pique la serpiente venenosa, si miran allí, que tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios, pues van a ser libres de la mordedura de la serpiente. Y Jesús toma esta historia y dice esto se carga todas las religiones. Esta palabra que dijo aquí el Señor se carga todas las religiones. Él no dijo, es necesario que se levante una religión por aquí, otra por allí, esta doctrina, aquella. No, ¿sabes lo que Él dijo para solucionar el pecado del hombre? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Él fue levantado en una cruz. Él murió en la cruz, resucitó al tercer día, el Padre lo elevó al cielo. Ahí está en victoria. Quiero decirte que el Señor Jesucristo está por encima de las potestades, aún de los ángeles buenos. Él está por encima de todo poder, de toda autoridad. Aún estamos, la Iglesia de Jesucristo, por descubrir el poder que hay en Jesús. O sea, lo que hemos descubierto hasta ahora, eso es Caperucita Roja con el poder que Jesús tiene. O sea, el poder que tiene Jesucristo, mira, lo explica cuando se va a dar el Armagedón en Israel, que se dará en el final de los tiempos. Ahí explica el poder que tiene Jesucristo. Ahí se han dado cita todas las naciones, porque está escrito que todas las naciones irán en contra de Israel en un momento determinado. Y nada más y nada menos que se dan cita con todo el poderío de los ejércitos de todo el mundo. O sea, tú y yo no vamos a estar allí, pero a lo mejor está nuestro ejército. Allí no estará gente de Estados Unidos, pero está su ejército. Con todo el potencial de bombas, de artillería, de todo lo que ha inventado el ser humano para la destrucción. Y cuando Israel clama, se humilla y clama a Dios de verdad, aterriza en el monte de los olivos Jesús y dice que con la espada de su boca, que es con su palabra, destruye todo aquello. ¿Cómo? Con su palabra destruye a todas esas potencias que le tenemos miedo hoy porque si tiran algo aquí desaparece Huelva. Pero ¿quién es el Señor Jesucristo? Bueno, mira tu vida, mira una situación en tu vida y mira a Jesús. Él está lleno de poder. Él está lleno de capacidad para trastornar. Es más, cuando no hay una solución, Dios la inventa. ¿Te ha dicho alguien que no hay solución para tu vida? Bueno, muchas veces nos lo han dicho, nuestros padres nos lo dijeron a más de uno. Con este no tiene solución. Ya ahí nos maldijeron. Pero a lo mejor te han dicho que no hay solución para tu economía, que no hay solución para tu salud, que no hay solución para un familiar tuyo, no hay solución para un hijo. ¿Y sabes qué te digo? El Señor Jesucristo es capaz de crear esa solución. El mar no se podía atravesar. ¿Sabes lo que hace el Señor? Un camino seco en medio del mar. ¿Cuáles son los imposibles para Dios? No hay ninguno. Ahora fíjate esto, que esto es tremendo. Cuando Moisés le va a pedir a Dios que abra el mar, ¿sabes lo que le dice Dios a Moisés? Ábrelo tú. Muchas veces estamos, y no es que no sea bueno el pedir oración a los demás y contar nuestro problema, pero el Señor Jesucristo también dio una orden, y es que cuando tenemos un monte en nuestra vida, nos ha dado autoridad para que hablemos al monte. ¿Tú quieres que se abra el mar de tu situación, de tu problema? Háblale al monte. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.
Dilo conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso significa que es mayor que mi problema, que mi enfermedad, que mi crisis, que todo lo que me rodea. Qué bueno que a Dios le funciona, dice que Él se ríe de sus enemigos y a veces nosotros andamos lloriqueando. Pues más nos vale que tomemos nota y empecemos a hablar al monte. Hay 4 estados en que el ser humano puede estar y ahí entramos todos, toda la raza humana entra. Podemos estar perdidos, a lo mejor hay aquí alguien que está perdido, sin fe y sin esperanza. Y este es un día especial. ¿Por qué? Porque aquí en medio del arca de Dios, esto es un arca de tantos arcas que Dios tiene, esto es un arca de salvación de Dios. Y cuando tú entras a un arca, vas a respirar algo que te puede animar, ayudar en la fe. Porque hay un ataque diabólico en este mundo para que la fe esté debilitada, esté abajo. Es más, dice la Escritura que aún el diablo, si pudiera, le robaba la fe hasta los creyentes, hasta los escogidos. O sea, hay un ataque fortísimo para no creer que Dios es real. Tú dices, ¿cómo que hay un ataque? Hay un ataque fortísimo para no creer que Dios es real. Por eso cuando tenemos problemas nos cuesta tanto recibir de Dios, porque está martillada la fe. Dios me enfatizaba, mira, habla de que yo soy real, que nos dejamos de historia, que soy real, que soy quien he dicho que soy. De hecho, dice la Escritura que en los últimos tiempos habrá una gran apostasía. ¿Sabes lo que significa apostasía? Gente que conoció a Dios, que amó a Dios, que testificó de Dios y de repente no creen nada. Es más, niegan a Dios. O sea, el ataque es real, pero tenemos que ponernos las pilas. ¿Tú sabes cómo podemos hacer para que no nos agarre la apostasía? Estar pegaditos. Mira, cuando el pámpano está pegadito a la vid no tiene problema. Cuando viene la tormenta, la vid sujeta al viento. Cuando viene la lluvia, la vid sujeta a la lluvia y el pámpano está ahí disfrutando. ¿Dónde? Pegadito a la vid. ¿Dónde tienes que estar tú? Tengo que estar yo pegado a la vid. Bueno, hemos dicho número 1. Podemos estar perdidos sin fe y sin esperanza. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca escuchamos el Evangelio, a lo mejor nadie nos dijo que teníamos que arrepentirnos por nuestro pecado, porque el pecado nos manda directamente al infierno si no nos arrepentimos en nuestra vida aquí en la tierra. Y podemos estar ahí o porque estamos dudando, estamos dándole vueltas, estamos pensando en las cosas que el mundo me da y no quiero cortar con ellas porque verás, no, olvídate. Si tú estás pensando todavía que lo que te ofrece el diablo es mejor, tú no conoces a Jesucristo. Lo que tiene el Señor Jesucristo supera a esas migajas, a esa basura que te ofrece el diablo. Es que Él no nos va a dejar con las manos vacías. A veces damos una imagen de que el Evangelio tenemos que dejar todas las cosas que sigue el mundo para quedarnos en vacío. No estamos en vacío. Hay un camino que lleva a la vida, que está lleno de bendición. Está el Señor en ese camino. Está lleno de bendición y vida eterna. Al fin, en el fondo buscamos la felicidad. Bueno, la felicidad solamente Dios la da. No viene de otra fuente. Mira el mundo. Tú mira a los ricos haciendo cola en la farmacia para poder dormir. Gente buscando en la droga porque nada llena su vacío. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo están las familias? Rotas. Nada se sostiene. Bueno, todos bebieron de la fuente del diablo. Mira el fruto que tienen. ¿Cuál es el fruto? ¿Por qué andamos detrás de algo que es destructivo y lo vemos con nuestros ojos? ¿Será que el diablo se encarga de quitarnos las consecuencias, de robarnos las consecuencias que tiene el andar en el camino ancho que habló el Señor? Bueno, número 2. El número 1, toma bien nota. Si tú nunca te has entregado al Señor, hoy es el día de salvación para tu vida. Está el número 2, y esto tiene que ver con la parábola del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas. Ahí tenemos, esta parábola la llaman la parábola del hijo pródigo, pero podemos decir la parábola de un padre que tenía 2 hijos que no se enteraban de nada, ni uno ni el otro. Y ese padre representa a Dios, y los hijos pues pueden representar a mucha gente, pueden representar la humanidad. Bueno, el hijo pródigo siempre lo identificamos como pródigo cuando estaba ya casi muerto de hambre, ¿sí? Muerto de hambre al final y luego volvió.
pero él fue pródigo aun cuando era rico. Porque el pródigo, toma bien nota de esto, para si te está pasando que no te engañes, y si estás mirando a alguien que es pródigo y dices, mira, no le va muy mal, no te engañes, porque es un engaño. Eso es cuestión de tiempo. Porque cuando él cogió la herencia del padre y tenía la cartera llena, no le iba tan mal al principio. Al principio, aparentemente, bueno, ahí estaba el hombre. Tenía abundancia, no le faltaba de nada. Pero pasó el tiempo, ¿cuál fue el fruto al final? Fue pródigo desde que salió de la puerta de su casa. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque el padre miraba todos los días desde el primer día. ¿Cómo se hubiera alegrado el padre de que al día siguiente hubiera vuelto? ¿Cómo se hubiera alegrado? ¿Por qué? Porque sabe que se hubiera ahorrado un montón de sufrimiento y de ruina y de desgracia que luego tendría que ser restaurado en el tiempo, la restauración de lo que él había destruido en su vida. O sea, no le tengas tú envidia al que coge un camino equivocado, aunque aparentemente parezca que le va bien. No, olvídate. Vamos a la Escritura. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Para qué? Para que la miremos como una antorcha que nos alumbra el camino. No nos dejemos engañar. Bueno, vamos a dejar al hijo pródigo por un momento. Vamos al otro. Hay otro hijo que cuando el pródigo se arrepiente y vuelve, el padre decide hacer una fiesta a este hijo. ¿Y qué es lo que hace el otro hijo que estaba en casa? Que dice la Biblia que era obediente, todo lo que le decía su padre lo hacía, era un currante nato, era responsable en muchísimas cosas, y lo dice ahí la Escritura, además él lo dice. Él ve la fiesta y dice, ¿esto qué es? Le dice un criado, no, tu hermano que ha venido y tu padre ha matado el becerro gordo. Mira, le entró un coraje que el padre le animaba a entrar a la cena y no entraba a la fiesta. Y le dice, padre, he trabajado, he sido fiel, te he obedecido en todo y nunca me has dado nada. Y el padre aquí sí se quedó blanco. Se quedó blanco porque estaba preocupado con el que se había ido y el que estaba en casa no estaba mejor tampoco. Se quedó blanco porque fíjate lo que le dijo, pero hijo mío, ¿cómo me dices que no me has dado ni un cordero? Si todo lo que tengo es tuyo, ¿qué me estás contando? Tú puedes matar 10 corderos todos los días si tú quieres. Todo lo que tengo es tuyo. Toma nota de esto. Jesús se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. ¿Sabes que somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo? ¿Sabes que lo que Dios tiene está a tu disposición y a mi disposición? ¿Qué es lo que estamos usando de la herencia de Dios? ¿Estamos usando toda la bendición que Él tiene de su herencia o andamos ahí con migajas todavía? Bueno, pues si estamos en este punto donde estaba este hijo, que tenía un montón de cosas, mira, él podía ser perfectamente un cristiano que se reúne, que dirige la alabanza, que es ujier, puede ser un pastor, un evangelista, yo no sé dónde podía entrar. Él hacía muchísimas cosas. ¿Sabes cuál fue el fallo que tenía? La relación con su padre, la intimidad. Esto va de intimidad, esto va de pasar tiempo con él, esto va de preguntarle, Señor, ¿cómo está mi relación contigo? ¿Está bien? ¿Tú estás contento con mi relación? ¿Estás contento con el tiempo que te dedico, Señor? En tu presencia, no para pedirte, no para... No. Para estar contigo y que tú disfrutes como hijo y como hija que soy. ¿Cómo estamos? ¿O hay un montón de cosas que están robando el lugar que le corresponde al Señor? ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que en su presencia hay delicias para siempre. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? Que a lo mejor estamos con una mentalidad de pobres espiritualmente hablando, o en el área que sea, de pobres cuando somos ricos. Tenemos un Padre rico, riquísimo, que dice que la plata y el oro es suyo. Y nos ha dado un pantallazo, las calles en el cielo son de oro. Las puertas son de perlas. Bueno, pero ¿quién es nuestro Dios?
Y hay un cuarto lugar, hemos hablado de 3 estados. Y el último es ese hijo, esa hija, que vive en una comunión perfecta con el Padre, como vivía Juan, el discípulo amado, reposando la cabeza en el pecho del Maestro, escuchando los latidos del corazón de Jesús. ¿Estamos ahí? ¿Disfrutando de todo? ¿Estamos disfrutando de todo? Porque dice en la Escritura que el hijo, mientras es niño, no difiere del esclavo. El heredero, mientras es niño, no difiere del esclavo. ¿Estamos siendo niños o somos adultos en Dios? Si somos adultos, vamos a pasar tiempo con Él porque tenemos herencia con Él. Y no vamos a estar solamente porque tenemos herencia. No, la herencia va a caer simplemente por una relación sana con Él. Lo más importante, que Él esté agradado, que Él esté contento. Y cuando Dios está contento contigo y conmigo, mira, las puertas del cielo están abiertas. No dice la Escritura: busca mi reino y mi justicia. Bueno, es que buscar el reino de Dios, si no buscamos a Dios, ¿qué vamos a buscar? Tendremos que buscarle a Él. O buscamos el reino aparte de Dios. Habrá que buscarle a Él. Y dice que todas las demás cosas serán añadidas. ¡Aleluya! ¿Cuántos se creen ricos, bendecidos en esta tarde? Después de escuchar lo que estamos escuchando. ¿Cómo nos tiene que despertar el Señor? Para que seamos la envidia de este mundo y que digan: esta gente que tienen, yo quiero de esta gente, ¿a dónde? Esta gente, ¿a qué bar van por ahí? ¿Qué comen? ¿Qué toma esta gente? Para que pregunten y quieran saber cuál es la causa de por qué estamos llenos de paz, llenos de gozo, llenos de esperanza. Mira lo que dice el Salmo 8, 4, 5, 7 y versículo 10. Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa en orden, no como el que estaba en casa que estaba en desorden. Bienaventurados, bendecidos los que habitan en su casa. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. No nos apoyamos en lo que tenemos, en lo que somos, no, nos apoyamos en Él. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. ¡Wow! El salmista conoció un poquito de quién era nuestro Dios. Fíjate lo que dijo: mejor es un día contigo, Señor. Un día ahí, solamente escuchando cómo respiras, entre comillas, lo de respiras, pero entiéndeme de que estamos cerca. Los atrios hablan de intimidad, hablan de relación. ¿Sabes que Jesús vino a esta tierra no para crear una religión más? Ya cuando Él vino esto estaba plagado de religiones. ¿Y sabes quién fueron los más difíciles para Él? Los religiosos. Él vino a crear una relación que se había roto por el pecado. Y en esta tarde quiere el Señor traernos al punto de su perfecta voluntad. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Que estemos en el centro de su perfecta voluntad, que es estar como el último caso que hemos hablado, ni como el primero que está perdido, y para esta tarde hay esperanza porque puede entrar al arca de Dios, puede entrar al reino de Dios, ni para el segundo que era el hijo pródigo que no había valorado el estar con el Padre, se había ido, ni para el tercero que no se enteraba de nada de la bendición del Padre por un concepto errado. Y Dios quiere que todos estemos en el punto número 4. ¿Sabes que todos hemos pasado por el punto número 1? Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Y dice que cada cual cogió por su camino, dice Isaías. Cada cual decidió hacer su vida. Un día estuvimos ahí todos estuvimos ahí, pensando lo que era bueno, lo que era malo, tomamos las decisiones. Y dice que Dios cargó el pecado, la rebelión de todos nosotros sobre Él. Él cargó el pecado, ¿para qué? Para que si hoy hay arrepentimiento en tu vida, en mi vida, ese pecado es despojado, es quitado de nuestra vida. Me llama la atención esa cruz blanca, porque traigo un ejemplo aquí que habla de una cruz blanca. Hay una historia de un niño que se perdió en una gran ciudad. Y un guardia lo encontró por ahí llorando y dice: ahora ¿cómo averiguamos de dónde es este niño? En esta ciudad tan grande, ¿de qué zona, de qué barriada es este niño? Entonces empezó el guardia
a contarle cosas así grandes que hay conocidas en la ciudad, a ver por lo menos si identificaba de qué zona era. Y le decía al campo de fútbol, le decía la plaza no sé qué, le decía la estatua, el niño nada, el niño cada vez más triste. Dice, este hombre no conoce la ciudad o no la conozco yo, una de dos. Y le dice, mira, ¿tú conoces una iglesia que tiene arriba en el techo una cruz gigante blanca? Una cruz gigante blanca más grande que esa. Si era gigante era más grande. Y el niño se le iluminó la cara y dice, si usted me lleva hasta la cruz, desde la cruz yo sé ir a mi casa. Gloria a Dios, ¿cómo ilustra esto? Mira, en esta tarde, si vamos a la cruz nos va a guiar a casa. ¿Por qué? Porque allí se pagó, aquello que nos separa de Dios se pagó allí en la cruz. Y desde la cruz, Jesús es la luz, es el camino que nos lleva al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Por eso cuando te viene hablando, cualquiera de otra religión, no voy a decir nombres, cualquier religión, que no ponga a Jesús como el único camino, olvídate, ten cuidado, habla con Dios que no te contamine. Porque están guiados por el mismo anticristo, por el mismo demonio. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, en una forma tremenda. Y usa el diablo la mentira para que la gente se la crea como verdad y encima te quieren predicar a ti con esa mentira. Pero qué bueno si conocemos la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Del engaño. Libres del engaño. Voy a contarte otra historia que nos anima. Un joven que le gustaba mucho la caza, cogió dos patitos en una zona salvaje, cogió dos patitos chiquititos, de estos que tú dices, a estos los puedo educar yo y hacen lo que yo quiera, ¿no? Porque eran chiquititos. De hecho, si hubieran sido más grandes no los hubiera podido coger. Entonces los llevó a su casa, los metió allí en un cuarto, pero era un cuarto que no tenía ventanas y estaba en una zona, tú imagínate que aquí detrás hay un cuarto pero no tiene ventanas, la única luz, la luz eléctrica. Y aquellos patitos allí crecieron, él les puso agua para hacerle ver de que aquello era la charca donde habían nacido, él les puso comida para que pudieran pensar, bueno, aquí estará la mamá patita que me trae la comida. Él les quiso dar un pantallazo para engañarlos. Y la luz eléctrica se encendía de vez en cuando. Claro, vivían mucho más tiempo de noche que de día, porque solamente era cuando se encendía la luz. Y aquellos patitos crecieron, y crecieron, y crecieron. Y en aquel pequeño espacio que había, esos patitos revoloteaban y fortalecían sus alas como diciendo, hemos sido creados para algo más. O sea, aunque se chocaban una vez con la pared y otra, lo seguían intentando. Es como que decían en su interior, hemos sido creados para algo más. Bueno, pues un día se quedó una puerta del exterior abierta y llegó un rayo de luz dentro. Mira, un patito ya que ya era grande ya en su tamaño, posiblemente en su tamaño total. Cuando ese pato vio la luz, cogió vuelo como si hubiera estado entrenando en las Olimpiadas de vuelo. Cogió vuelo y le dijo, chao, ahí te quedas, diablo, ahí te quedas, mentiroso. Yo he sido creado para algo más, para otra libertad. ¿Sabes qué? Ese pato no volvió allí jamás volvió allí. A ver si aprendemos los cristianos a no volver. Ahí donde nos tuvo el diablo, engañándonos, dándonos un pantallazo como que aquello era. Si la luz del sol despertó el instinto en un pato, tú sabes que Jesucristo es el sol de justicia. ¿Cuánto puede hacer el sol de justicia en tu vida cuando viene a tu vida? Para hacerte entender que donde tú estás en esclavitud. Me estoy refiriendo al que no se ha entregado al Señor Jesucristo. Que estás en esclavitud, sí, que el diablo te pone platitos de esto y de lo otro, que aparentemente no parecen venenosos, vale, muy bien. Estás en esclavitud. Y el sol de justicia es capaz de venir con el Espíritu Santo, convencerte de pecado, convencerte de cuál va a ser tu destino, si no te arrepientes. Vamos a aprender en esta tarde cómo debemos acercarnos al Señor para recibir ayuda de Dios. A Dios le honra que sus hijos se acerquen con fe. Y él se le acercaron gente que no eran hijos y tocaron su corazón porque fueron con fe. Ahora vamos a ver cómo fueron.
¿Cómo fue Bartimeo? Vamos a hablar del ciego Bartimeo. ¿Sabes cómo fue Bartimeo? Fue creyendo. Y ahora lo vamos a ver. Él empezó a gritar y hasta los discípulos estaban molestos. Hombre, deja de molestar ya al maestro. O sea, a veces podemos ser los discípulos, podemos ser un estorbo a la gente que tiene que recibir un milagro. No le molestes ya más al maestro. Más fuerte gritaba Bartimeo. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se hacía un poco retardar para ver el interés, a ver la determinación de este hombre, a ver a dónde llegaba su fe. Pero yo creo que el Señor estaba por dentro regocijándose diciendo, este no le calla, vamos, ni mis discípulos, ni una bomba que le tiren le calla a este. Este va a recibir hoy. Y se acerca y le dice, ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Vamos, vete ya, llévate la vista ya. ¡Vamos! No, no tienes que regatear más. Ah, Señor, no tengo que ponerme de rodillas, no tengo que hacer ningún... No, vamos, recíbela. Oye, qué forma, ¿no? Qué forma tan poco religiosa de pedir a Dios, ¿no? ¡Wow! Vamos a ver otro caso. En Lucas 8 tenemos ahí una mujer que estaba con un problema de flujo de sangre, se había gastado todo su dinero en los médicos y no recibía sanidad. Ahora vamos a aprender aquí cómo se busca ayuda de Dios. Esta mujer determinó lo que quería. ¿Dónde? En su casa determinó. Iré, tocaré, recibiré. Pero ¿cómo estaba tan determinada esta mujer? Esta mujer estaba determinada. Ella no fue para allá, Señor, vengo a hacerte una petición. A ver si entre las millones de peticiones que estás recibiendo la mía la pones por arriba y que me llegue antes. No, esa mujer no pensó nada de eso. Ella no fue allí a ver si hablo con Pedro, a ver si hablo con el otro, que me echen una mano. No. Enferma, que estaba débil. Se metió entre una multitud, que eso hay que hacer fuerza para llegar a donde estaba el maestro. Y ahora fíjate lo que hace el milagro de Dios cuando alguien tiene fe. Viene esta mujer y hace lo que ha determinado. Iré, tiene que ver con el avanzar en medio de la multitud. Tocaré el borde de su manto y recibiré, dijo, y seré sana. O sea, ella no dijo, a ver si me sana, no, y seré sana, que había determinación. Había determinación. ¿Dónde está el problema? ¿En el Señor o está en mí? ¿Dónde está el problema? Porque ahora resulta que el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos otra vez despistados como en el otro caso. Señor, pero ¿quién te va a haber tocado, Señor? Pues no ves que todos te aprietan. Le tocaba a un montón de gente. Dice, no. Alguien ha tocado porque ha salido el milagro de mí. Wow, o sea que el milagro no pide permiso ni al Señor. Salió. El milagro salió. El milagro estaba allí. Y cuando alguien tocó con fe el milagro, dice, ¡bum! Y dice el Señor, alguien me ha robado un milagro. ¿Quién ha sido? Y allí salió la mujer. Allí salió la mujer. Y así te quiere ver a ti y a mí. Y te digo una cosa. Como es por fe y no por vista, el Señor está deseando de ver así a sus hijos. ¿El pan para quién es? Para los hijos. Bueno, pues tenemos otro caso de un centurión, que no creo que este hombre fuera convertido, pero tenía un criado que estaba enfermo. Y viene al Señor y le dice, Señor, tengo un criado enfermo, pero no soy digno de que tú entres en mi casa. O sea, wow, le dice hasta cómo lo tiene que hacer el Señor. Di la palabra y mi siervo sanará. Dice, ¿cómo? ¿Cómo dice usted? Sí, porque tengo yo criados que le digo, haz esto, mueve estas sillas, hazme la compra, hacen así y lo hacen. ¿Cuánto más tú? ¿Qué estaba diciendo este hombre? Tú eres la máxima autoridad, lo que digas va a suceder. Dice, vete que ya tu criado está sano. ¡Wow! Qué manera de funcionar el Señor más rara, ¿no? Ante una forma tan sencilla, tan directa de la gente ir a Dios, sin religiosidad y sin historias, pero llenos de fe. Y cuando hay fe, las fuentes del cielo se abren a tu vida, a mi vida, y viene la bendición, y viene la respuesta del cielo. ¿Tú crees que Dios va a querer que estemos sufriendo y padeciendo? Bueno, hay un sufrimiento y un padecimiento que Dios lo puede permitir, igual que los que manejan el oro, para que el oro tenga más valor, permiten que el oro sufra. Y se usa el fuego
pero tiene un propósito. Dios puede permitir sufrimiento en tu vida, en mi vida, porque quiere que seamos algo muchísimo más perfecto, más parecidos a Él. Y puede permitir algo que aparentemente, pero mira lo que dice uno de los apóstoles: cuando pases por diversas pruebas, regocíjate. ¡Wow! Las pruebas tienen propósito. Vamos a regocijarnos. Vamos a gozarnos como el apóstol Pablo en la cárcel, que le mandó una carta a unos hermanos que estaban siendo perseguidos y le dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Tú quieres ser fortalecido en la prueba? Puedes alegrarte mañana cuando pases la prueba y le vas a decir: gracias, Señor, que me metiste por la prueba, porque si no, no hubiera cambiado mi vida. Hubiera seguido el mismo de siempre. A veces le decimos: Señor, cámbiame, quiero ser más como tú. Y entonces Dios usa el molde, empieza a usar unos moldes para respondernos. Y a veces no lo entendemos. Por eso, estemos pasando por donde estemos pasando, más nos vale que nos regocijemos. Bueno, voy a contarte una historia algo más cercana, porque estamos hablando de casos muy lejanos. Dice, bueno, a ver si esto era cuando el Señor estaba aquí en la tierra y ahora resulta que ahora ya, pues veremos a ver. Bueno, yo a los 18 años entro en un hospital y te aseguro que yo no era creyente en ese momento. Bueno, era un católico de a pie, pero mundano, un católico mundano, como la mayoría. Y entro a un hospital y en una operación Pablo se muere. Yo sé lo que es morirse. Morirse es como tener una bolsa de agua aquí y le das un corte con un cúter, igual que se va el agua, se va la vida, así de sencillo. Y lo sé porque a mí me pasó. Como lo sé, puedo hablar de eso, si no, no tendría ni idea. Y hice una oración, que cuando analizo esa oración digo, Dios mío, ¿y cómo es que había fe en esa oración? Porque tenía yo fe. No hice una oración religiosa, no hice una oración a un santo, ni a una virgen. Dije, Dios mío, no permitas que me muera tan joven. Tenía 18 años. ¡Wow! No permitas, esa oración a mí no me la había enseñado nadie. ¿Tú sabes la oración que a mí me habían enseñado? Repetir el Padre Nuestro 70 veces por pecados que le confesabas a quien sabes tú que se lo confesaba. Te hacían rezar, respuesta de Dios. Toma bien nota de esto. Yo he visto una luz en ese momento de hacer esa oración. No te la puedo expresar ni con la luz del sol, ni el foco más sofisticado LED que inventen hoy día, ni la luz más perfecta. Mira, es la perfección en santidad, la perfección en integridad, en poder. Tuve que hacer así y dije, Dios mío, mi vida era como este marco que está aquí, de 1 a 18, como si nunca hubiera existido, un renglón negro. Y Dios me dice, no te conocía hasta ahora mismo que acabas de clamar a mí. O sea que todos los rezos que yo había hecho, nunca llegó ningún rezo a Dios. No te conocía hasta ahora que acabas de clamar a mí y no te mueres. Ya no es que no me moría porque era joven, no. ¿Sabes por qué no me moría? Porque había un propósito con mi vida. A lo mejor parte del propósito es que hablar aquí hoy, para que tengas más fe en la realidad de Dios, en la veracidad de Dios. No te mueres porque tu familia te necesita. Y yo salí de allí sabiendo que Dios existía. Y cuando iba a la iglesia católica yo me ponía allí mirando a ver si Dios se movía por alguna parte, porque Dios a mí me había hablado. Buscaba en mi corazón el odio que tenía yo algunos con los que me había peleado. Tú sabes, los jóvenes, las peleas, las broncas. Dios mío, ¿y dónde está el odio? El odio ha desaparecido, el odio. O sea, en la operación no solamente me libraste de morir, sino que el odio también te lo cargaste. Aquí no hay odio, no encontraba el odio. La Biblia lo dice, nadie puede acercarse a la presencia de Dios y quedar igual. Bueno, para hacer corta la historia y animarte a creer en esta tarde, un médico me dijo, eso ya fue muchísimo después de eso que te acabo de contar, que tenía un problema en los pulmones incurable. Medicina, medicina y medicina, eso era el remedio que había. Cada vez que me tuviera dolor, medicina y medicina. Y yo seguí clamando a Dios, cada vez que habían llamado salía. Y oraban por mí, oró por mí Reinhard Bonnke, un hombre usado en milagros. Oraron por mí, bueno, predicadores de los número 1 en el mundo, oraron por mí. Yo no sé cómo coincidí con ellos, pero coincidí con ellos.
Y oraron por mí y Pablo no se sanaba. ¿Sabes por qué no se sanaba? Porque yo iba con una incredulidad impresionante. Aunque Dios pusiera al más ungido, era un búnker de incredulidad que no había forma de taladrarlo. Y un día en Sevilla, que no hubo llamamiento, no hubo nada, había declarado yo 1 hora y media antes, Señor, estoy sano. Después de ir en un viaje desde Huelva a Sevilla, orando en lenguas, escuchando la Biblia y orando en lenguas, noté como que había pasado algo aquí y dije, Dios mío, estoy sano. Noté como un alivio donde estaba la aflicción. Eso fue fuera del local, yo no había entrado al culto todavía. Y fue como si se hubieran desatado los demonios por encima del coche para robarme la declaración que había hecho. Entro al culto, predican la palabra, yo no esperaba ese día el milagro para nada, porque ni hubo llamamiento a lo que estábamos, no hubo nada. Bueno, vamos a terminar con una alabanza y Dios hará lo que a Él le parezca hacer. Estoy con las manos levantadas y entra una mano aquí y arranca como la uña de un tigre. El aire que por años no había entrado ahí, frío, lo noté frío ahí. Estaba sano, sano como un niño, con los pulmones como un niño. ¿Por qué? Porque me habría creerle, o sea, en el momento que yo le creía a Dios, Dios hizo, ahora. Mira, desde joven me decían a mí, ponte derecho que te vas a quedar como tu abuelo. Mi abuelo tenía bastante joroba. Ponte derecho que te vas a quedar como tu abuelo. Fui al ejército y todavía seguía con la curva. Y un teniente, un día estábamos, tú sabes que ahí te ponen en fila, ¿no? Y tienes que estar todos los derechos como una vela, ¿no? Claro, él me vio a mí así, dice, ¿esto lo hace porque quiere o está dormido? ¿Qué le pasa a este? Vino, me puso una rodilla en la espalda y me dio un tirón aquí de cada hombro para atrás. Él pensaba que tenía magia para poner derecho a los soldados, pero qué va. Él pegó el tirón, pero Pablo cuando él se fue otra vez se puso igual. Bueno, pues mira el humor que tiene el Señor. Después ya de convertido, que yo no estaba convertido en el ejército, un día estoy en un local, solo orando de rodillas, buscando la presencia de Dios, solamente buscando la presencia de Dios. No estaba pidiendo nada, nada, nada. Y he notado una rodilla en mi columna y una mano en cada hombro. Y mi columna se convirtió como si fuera plastilina. Tú ves la plastilina, es más, creí que me iba a romper, pero sin daño, sin dolor. Vamos, es que me puedo romper y no me duele. Pero es que cuando me puse de pies, estaba recto. Cuando vieron gente que trabajaba conmigo al día siguiente, dice, ¿qué te ha pasado a ti en la espalda? O sea, era evidente. La espalda estaba recta. Yo había usado tirantes correctores, había ido a un médico, había ido a gente por ahí de medicina natural. La espalda igual. ¿Qué quiero decirte con esto? En su presencia hay delicias para siempre. ¿Qué es lo que hay para ti? Yo no sé. El Señor lo que está provocando que te acerques con fe, porque a lo mejor necesitas ánimo, a lo mejor necesitas que tu fe se fortalezca en esta tarde, a lo mejor necesitas un flash de la realidad y la veracidad de Dios. Si estás dudando, si estás teniendo dudas. Mira, el apóstol Pedro se creía que estaba muy seguro en su fe. Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y luego mira lo que le pasó, le negó 3 veces. Le dice Jesús, mira, tú estás muy seguro, pero tú no te conoces a ti mismo. Bueno, si estamos en la situación que estemos, Dios quiere traer un flash a tu vida, a mi vida, como la tuvo con Pedro después de que resucitó y trató con él. ¿Cómo le animó a Pedro? ¿Cómo te quiere animar a ti? ¿Cómo me quiere animar a mí? De que Él es real, de que Él está en nuestra vida, pero no está ahí para estar de vacaciones. Él está ahí para que seamos un equipo con Él. Y que seamos realmente, como dice la palabra, que seamos más que vencedores. El infierno no fue creado para ningún ser humano, fue creado para el diablo y los demonios que se rebelaron. Pero si nos empeñamos en darle la espalda a Jesucristo, no hay ningún otro remedio. Una de las blasfemias más fuertes que hay en el mundo es cuando alguien crea una religión para burlarse, aunque lo hagan por ignorancia, de lo que hizo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Es una blasfemia contra Dios. Es como decirle, podemos hacerlo de otra manera, Señor. Pues Dios dice, chao, no te va a funcionar.
Como le dije el otro día yo a un hindú y a unos chinos, le digo, usted puede estar con Buda lo que usted quiera, usted puede estar con sus 6.000 dioses que tienen en India como usted quiera, pero un día se va a morir. Y dígame qué va a hacer con su pecado, porque el único que limpia los pecados es Jesucristo. Aquí no hay competencia, no. Hay un solo Dios verdadero y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie más. Reprende la duda, usa el mandamiento de Jesús, ordénale al monte que se vaya. Si te está visitando la duda, ordénale que se vaya. Mira lo que dice 1 Timoteo 2, 5, 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lucas 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Isaías 53. ¿Cuántos estaban perdidos? Todos andábamos perdidos como ovejas sin pastor. Cada uno seguía por su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad, el pecado de todos nosotros. Corramos a Él, desde el punto donde estemos, corramos a Él. Si nunca has conocido al Señor, corre al Señor en esta tarde. Si estás dudando, han venido dudas a tu vida y has estado pensando en abandonar, en tirar la toalla, corre al Señor, hay remedio para ti en esta tarde. Si estás en casa, pero tu relación con Dios no es como a Dios le agrada, no tienes una buena relación con los líderes, con tus hermanos, corre a Dios, hay solución en Dios. Dios quiere incendiarnos de una forma que arda el fuego aquí dentro. Dijo Juan el Bautista, yo bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Fuego que arde, fuego que quema todo lo que estorba en nuestro corazón, todo lo que nos roba la herencia que Cristo compró en la cruz del Calvario. En esta tarde vamos a responder al Señor. No tengo ninguna duda que Dios quiere tocar tu vida, que quiere afirmarte, que quiere que salgas por esa puerta con una seguridad superior a la que tenías hasta hoy, de que Él es real, de que tiene propósito en tu vida, y que fuera de Él te aseguro que la vida no vale la pena para nada. Fuera de Dios la vida no vale la pena para nada. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Tendrá vida eterna, permanece para siempre. Todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Y si el Señor ha dicho que fuera de Él no hay salvación, no hay salvación fuera de Él. Entonces, si lo ve bien el pastor, sería bueno abrir aquí para orar y clamar juntos a Dios, cada uno de donde esté. El que nunca se ha entregado al Señor puede venir. Si luchas con vergüenza en esta tarde, quiero decirte algo. Hay que reprenderla en el nombre de Jesucristo, porque Jesús cuando fue a la cruz no se avergonzó de ti ni de mí. Él dijo, vale la pena morir por este hombre, por esta mujer, vale la pena, porque un día van a poder creer en mí, van a poder ser mis siervos. Y dice que puso el gozo delante de él y enfrentó la cruz. ¿Tú sabes cuál era el gozo? Saber que iba a abrir una oportunidad para cada ser humano. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición el Señor que no tenía problema en el cielo, que vino a complicarse la vida aquí! ¿Por qué? Porque el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo, y su Hijo estuvo de acuerdo en venir y pagar todo el precio que había que pagar para que hubiera un camino abierto para caminar con Él. Entonces, en esta tarde, si nunca te has entregado al Señor, el reino de los cielos es de los valientes. Si has estado dudando de Dios, da un paso aquí. Como aquella mujer, iré, tocaré, recibiré. Si estás en casa, pero la relación con Dios no es como Dios quisiera que fuera, también puedes venir aquí. Porque el último punto, que es estar en plenitud con la relación con Dios, ese es el punto donde Dios quiere que estén sus hijos y aquellos que entran en el arca de Dios. Aquellos que vienen al reino de Dios, es la voluntad del Padre que todos estemos en una relación perfecta con Él. Así que